tardes, mi nombre es Linda Esmeralda Guajardo Guerrero, soy estudiante de la Universidad CNCI Virtual. La carrera que me encuentro cursando actualmente es Ciencias de la Educación y el día de hoy estaré exponiendo mi proyecto integrador de la materia de Fundamentos de Matemáticas. Mi número de matrícula es AL068193. Y para dar inicio respecto al contenido de mi proyecto estaré dando definiciones y citando ejemplos acerca de los temas vistos a lo largo del módulo 4, acerca de la función polinomial, logarítmica y exponencial. Vamos a revisar un poquito de teoría acerca de la función polinomial y vamos a recordar que la manera de representar una función polinomial de grado n está representada por uno o varias determinantes. En este caso, AN o AN-1 representan los coeficientes y asimismo multiplicados por x a una potencia, en este caso otro número. Entonces leeríamos que fx es igual a an multiplicado por x a la potencia n más an-1 multiplicado por x a la potencia n-1. Y posteriormente vamos sumando los siguientes coeficientes, que vendría siendo a sub 2 multiplicado por x al cuadrado más a sub 1 multiplicado por x a la potencia 1 más a sub 0. Algo importante que quiero mencionar como paréntesis es que en el término de a sub 0 lo vamos a denominar como término independiente, y esto debido a que su variable no depende de x, por lo tanto es independiente y también es un coeficiente. Hay varias cosas que necesitamos tener en cuenta para una función polinomial. Vamos a citar un ejemplo. F de x es igual a 2x al cubo más x al cuadrado más 2x menos 3. Primeramente, tenemos aquí la función polinomial de grado n, pero ¿cómo vamos a sacar el grado? Aquí nosotros tenemos los exponentes al cubo, cuadrado, aquí imaginariamente tenemos un 1, un exponente 1, y para encontrar el grado vamos a escoger el de mayor exponente. En este caso sería 3, por lo tanto sería de grado 3, o sea que n es igual a 3. Otro punto importante, como ya mencioné, n tiene que ser igual o mayor a 0, no puede ser un número negativo, y además debe pertenecer al conjunto de números enteros, no puede ser fracción. Una vez que ya tenemos definido lo que es una función polinomial y cuáles son sus características, vamos a proceder a graficar. Aquí yo representé 4 dibujos en los cuales vamos a determinar si la gráfica es o no de una función polinomial. ¿Cómo lo vamos a saber? Una descripción es que la gráfica debe ser suave y continua. Por lo tanto, si analizamos la primera gráfica, aquí se encuentra la curva continua, por lo tanto, la primera gráfica sí sería polinomial, ¿ok? Y la gráfica número 4 también, porque muestra las curvas continuas. ¿Okay? Entonces, este también. No podría utilizarse en este caso la segunda, porque no podemos encontrar en una gráfica polinomial una cúspide, ni tampoco este movimiento, por lo tanto, esta gráfica no sería para una función polinomial, y tampoco vamos a encontrar círculos encontrados. Por lo tanto,
la gráfica número 1 y la gráfica número 2 serían para funciones polinomiales. Y mediante los pasos a graficar se encuentran la determinación del comportamiento de la función. Es decir, vamos a determinar los valores, en este caso tomando de ejemplo la primera gráfica, vamos a suponer que el valor de x es muy negativo, por lo tanto vamos a poner como un ejemplo menos 100. Tenemos que analizar cómo la determinante y sería su comportamiento respecto a este número. Entonces podemos decir en este caso que el positivo podría ser 200. ¿Okay? Entonces la idea aquí es determinar comportamientos tanto de una determinante X como de una Y. Es saber qué tanto puede variar, por ejemplo, Y cuando X es muy negativo, o a la inversa, cuando Y es muy positivo, cómo se va a comportar la determinante X. Posteriormente, para el paso número 2, que es encontrar los ceros, o sea, intersecciones sobre el eje X, nos referimos, por ejemplo, aquí en la gráfica número 4, este viene siendo mi eje X, por lo tanto, aquí sería mi intersección 0 sobre la línea X, aquí sería otro, y aquí encontraría otro. En el paso número 3, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar el signo con puntos de prueba. Y para esto voy a borrar estos valores. Okay. Y vamos a suponer, tomando como ejemplo aún la gráfica número 4, vamos a suponer que vamos a poner el valor menos 10, x menos 5, x menos 0, x más 5, x más 10. ¿Sí? Así vamos trazando lo que son los valores para x, para preguntarnos luego qué determinante sería, qué valor sería para la determinante y. Entonces, por lo tanto, esto va a depender, los valores de x va a depender de cuánto valor va a obtener la determinante y. Y esto es con el fin de que al momento de trazar en una gráfica nos encontramos que a veces los valores se encuentran muy por encimita de la intersección del eje X. Entonces tengo que ver cómo se va a comportar el valor de X para poner Y ver qué tanto sube y va bajando mi gráfica, y de manera que vayan todos los puntos uniéndose, obteniendo así una curva suave continua. Y finalmente llegamos al paso número 4, que ya sería graficar todos mis datos una vez que ya tenga obtenidos todos los valores de X y Y para poder trazar correctamente mi gráfica. Por otra parte, existen algunos comportamientos que se aproximan a curvas polinomiales que generan algunos ajustes. Por ejemplo, si se da un conjunto de datos y a partir de un proceso estas generan curvas, que dichos datos pueden ser representados mediante los diagramas de dispersión, algo como esta representación gráfica que relaciona dos variables y que comúnmente son utilizadas en las fases de comprobación de teoría y la identificación de causas raíces. Estas pueden darse de las siguientes maneras, puede ser lineal, cuadrática y exponencial. Y bien, ahora hablando del tema de las exponenciales, su función muestra su relación entre dos conjuntos donde la variable independiente es un exponente y sirve para indicar una variación de crecimiento. Se representa de la siguiente manera: f de x es igual a b a la exponencia x, y donde b es mayor a 0 y distinta de 1. Teniendo una noción de lo que es la función exponencial y que la variable se encuentra en el exponente en lugar de la base, toca examinar cómo se va a graficar este tipo de funciones.
En una función exponencial donde b es mayor que 1 tiene por características el dominio de todos los números reales. Sus rangos van de 0 hasta el infinito, son crecientes y positivas en todo su dominio. Sus gráficos se intersectan en el eje Y en el punto 0,1 y a medida que x aumenta positivamente, el valor aumenta exponencialmente. Y por el contrario, si disminuye negativamente, la función de este valor se acerca cada vez más hacia el cero. Respecto a la línea trazada punteada, esta se representa con la ecuación donde y es igual a 0 y también recibe por nombre asíntota horizontal. En cuanto a la función exponencial con base e, tiene algunas características a las anteriores ya mencionadas y son el igual los dominios de los números reales. Su rango va de 0 a infinito, es creciente y positivo. Su gráfica corta en el eje Y en el punto de intersección 1,0 y un punto particular de este gráfico es que en lugar de colocar 1,0 se va a colocar 1,e que vendría representando una constante. Y al igual que en la anterior, su asíntota horizontal también es una ecuación de y es igual a 0. Teniendo como conocimiento las exponenciales, el siguiente tema acerca de la logarítmica va a ser más sencillo a comprender. Es la operación inversa de una potencia. Se puede decir que al ser una función exponencial continuamente creciente, la función logaritmo será lo contrario y se define de la siguiente manera, como fx log con base de x, donde b es mayor a 0 y distinto de 1. La gráfica de una función logaritmo se puede relacionar con otra por medio de una transformación. A continuación haré mención de un procedimiento sencillo para resolver la siguiente función algorítmica, que es y igual a f de x igual log con base 2x menos 2. Mediante estos tres pasos se logró la solución y la gráfica final. En el punto número 1, en el paso número 1, se ubicó la función y con base 0 para posteriormente en el número 2 realizar una tabulación con las funciones básicas y estos datos se obtuvieron de la sustitución con los valores de x. Posteriormente en el paso número 3 se ubicaron cada uno de los puntos y finalmente se unieron por una curva. Y fácil y sencillo se resolvió esta función logarítmica. Como conclusión final del proyecto, se identificó que los temas de la función polinomial, exponenciales y logarítmicas se pueden ver aplicadas en diversas funciones en la vida y en las matemáticas también, siempre y cuando se cumplan las características específicas de cada uno, es que podremos llegar a obtener buenos resultados. Y eso sería todo por mi proyecto. Muchas gracias y hasta pronto.